Venga, vamos a hacer otro problema de la PAU. Corriente alterna, 220 voltios, 50 hercios. Y lo que tenemos aquí es un motor de corriente alterna. Nos dan algunas características suyas. Que la potencia útil son 1400 vatios, que tiene un factor de potencia de 0,8 y que tiene un rendimiento del 80%. Ojo, diréis, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces tenemos que irlo viendo. Nos piden que determine la intensidad de corriente que absorbe de la red. Por otro lado también la potencia en compensar por un condensador que le colocáramos para que el coseno de phi fuera 1. Tenemos que calcular cuál es la potencia a compensar y cuál sería la capacidad del condensador. Y luego nos piden la intensidad ya en el caso de que tengamos el coseno igual a la unidad, es decir, que tuviéramos un factor de potencia igual a 1. Entonces, vamos a empezar con el apartado A. Estos problemas son también muy sencillitos, hay que tener en cuenta algunas fórmulas de motores. Y esto, si lo pensamos, nos vamos a ir a octubre, noviembre. Pero vamos, es una fórmula muy sencilla, que teníamos que el rendimiento era la potencia útil entre la potencia absorbida. Y entonces, claro, él me está diciendo que mi potencia útil son 1400 vatios, pero por los cables la que pasa es la potencia absorbida. Entonces necesitamos sacar esta potencia. Entonces yo tendría aquí que, como me dan que el rendimiento es 0,8, tengo que la potencia útil son 1400 vatios y entonces tendría la potencia absorbida. Despejo simplemente y me da que la potencia absorbida son 1750 vatios. ¿Sí? Genial. Tengo la tensión, que son 220 voltios. Tengo la potencia que absorbe. Entonces, acordaros que la potencia es V por I por el coseno del ángulo. Entonces, yo aquí tengo 1750 igual a 220 por I por el coseno de phi, que es el factor de potencia, que es 0,8. Así que simplemente despejo y la I me da que son 9,94 amperios, que si os fijáis básicamente me está diciendo que la I son 10 amperios. Son decimales, entiendo que son 10 amperios y ya está. Apartado A, yo entiendo que es muy sencillo, simplemente controlando la fórmula, sabiendo que la potencia activa es esa. El apartado B me pide que calcule cuál es la potencia que tengo que compensar. La potencia es reactiva. Pues también te explico a ti, que estoy siempre mirando para ese lado. La potencia es reactiva. Entonces, yo lo que tengo que calcular es la Q. Claro, ¿cómo saco yo la Q? Pues mirad, vamos a empezar buscando el ángulo. Yo sé que phi va a ser igual al arco coseno de 0,8, lo que hemos calculado. Si hacemos la cuenta, me va a dar que el ángulo son 36,87. Y ahí tendría el ángulo de desfase. Ahora simplemente, por analogía con esta fórmula, tengo que Q es V por I por el seno de phi. Es decir, yo tendría que 220 por 9,94 por el seno de 36,87. Ahí no estoy poniendo unidades, no la voy a poner ahí. Y entonces tendría que serían 1312,5 voltiamperios reactivos. Eso es esto. Y ahora me pide que calcule ¿qué tengo que calcular ahora? La F. Entonces, muy simple, cogemos Q sub C, aplicando la ley de Ohm generalizada, que sonará, esto sonará. Entonces, puedes coger y acabar diciendo que esto es X sub C por I al cuadrado. Si despejamos y
ponemos el valor de X sub C, esto lo que nos va a acabar saliendo son que la Q sub C, que son 1312, igual a 220 al cuadrado, dividido entre 1 partido por 2pi por 50 C. Despejo la C y me va a dar que C es igual a 1312,5 dividido entre 220 al cuadrado por 2 por pi por 50. Y si opero, la C me da 8,6 por 10 elevado a menos 5 faradios. Y finalmente, nos vamos al último apartado, que es que nos dice cuánto valdría la I en caso de que ya tuviéramos este factor de potencia. Entonces, si yo tengo, fijaros, se puede hacer de esta manera, un factor de potencia de 1, significa que en el triángulo la componente vertical no existe. Entonces, esto se vendría aquí. Entonces, yo podría poner perfectamente que potencia es igual a V por I, por el coseno de phi, pero el coseno de phi es 1. ¿Sí? Y entonces le podría poner la potencia absorbida directamente, que serían 1700, I sería igual a 1750 vatios, dividido entre 220, con lo cual me quedaría 7,95 amperios. Y ahí estaría. ¿Vale? Pues ya está.